BPX, outsourcing de remuneraciones, en manos de un gran team. Queremos analizar, queremos proyectar, queremos sopesar todo lo que ha ocurrido, ver qué va a pasar hacia el futuro, cuáles van a ser los cambios en las relaciones políticas, porque obviamente que las encuestas son una cosa, las percepciones son una, pero cuando se manifiesta la gente, bueno, esa es la política cuando cambian las relaciones, cambia el poder, si el poder lo da la gente. Entonces hoy día lo que ha cambiado es el poder, lo que eran unos o no, pero tienen que someterse de alguna manera a la candidata ganadora y al partido ganador. ¿Quiénes nos acompañan a esta hora en el estudio? Estamos con Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Simón, muy buenas noches. Buenas noches también a todos los auditores. Gracias por estar por acá. Alejandro San Francisco, historiador, académico de la universidad, de varias universidades, autor de varios libros. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Se pasaron. También estamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, para hacer el balance de qué se le viene a la derecha también post primarias oficialistas. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Jorge Burgos, Puros ex. Evíteselo. Sí, pero es ministro del Interior y Seguridad Pública. Sí, o sea, el tema de la seguridad está... Estuvo presente, no tengo ninguna duda. Sí, pero el representante de qué, yo diría de la concertación, porque se dijo que Carolina Toá se había acercado al concepto de concertación. Yo desde la ciudadanía sigo siendo representante de la concertación, aunque parece que no cae muy bien, pero sí, yo sigo muy orgulloso de lo que hicimos. Yo fui un actor de reparto, pero me siento orgulloso. Sí, no tan de reparto. Oye, partamos... Vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos den un primer pincelazo, así lo primero que les nace, que les brota después de estas primarias. Partamos con Alejandro San Francisco. A ver, ¿qué es lo primero que te nace esto? Primero es que este es un día histórico, es el triunfo más grande que ha obtenido el Partido Comunista en toda su historia en elecciones de cualquier tipo, y eso va a tener consecuencias no solo sobre las primarias, sino también sobre la nueva hegemonía que va a haber en la izquierda y ciertamente sobre las elecciones parlamentarias. Sí. Evidentemente es un gran triunfo de Janet Jara, yo creo que eso está a la vista. Nosotros nos parece que hizo una excelente candidatura. Desde el Frente Amplio es evidente también que hubiésemos esperado tener un mejor resultado, pero si hay un valor que caracteriza a nuestro partido es la lealtad política. Nosotros ya nos hemos puesto a disposición y lo vamos a hacer. La directiva del partido está camino a la sede del comando de Janet y nos vamos a poner a disposición en todo lo que ellos requieran, pero también, más allá de eso, vamos a hacer todo lo posible para que Janet sea la próxima presidenta de Chile, porque creemos que además hoy día se consolida como la mejor candidata para poder derrotar a la derecha en noviembre. Derrotar a la derecha. Bueno, aquí hay un representante de la derecha que ni más ni menos presidente de partido, de la UDI, Guillermo Ramírez. La primera sensación. A ver, yo creo que todos por las encuestas que veíamos sabíamos que Jara tenía grandes opciones, pero creo que la magnitud con la que gana esta primaria, por lo menos para mí, es una sorpresa. Creo que en sus 112 o 114 años de historia, aquí Alejandro San Francisco me corregirá, del Partido Comunista, es la primera vez que les toca dirigir una coalición grande, nada más y nada menos que la coalición de gobierno, y por lo tanto estamos frente a un fenómeno que es nuevo, y habrá que ver qué significa que la hegemonía de esta izquierda la tenga el Partido Comunista, tanto en su estilo de eventual gobierno como en su estilo de oposición, que es probablemente que es donde estén. Habrá que ver cómo impacta esto en la parlamentaria, pero creo que sin ninguna duda el resultado de hoy día, más allá de quién ganó, por el tema de la participación, es un fracaso para el gobierno. 4 candidatos oficialistas de 4 partidos distintos, el gobierno con todo el poder y no logran movilizar al 10% del electorado. Creo que es una muy mala señal para Gabriel Boric y para el gobierno en general. Jorge Burgos estaba con Carolina Toá. Sí, pero desde fuera yo no participé de la primaria. No, sí, pero tú yo creía que era creías en esa opción, ¿no? Yo creo que era una buena alternativa. Sí, y lo dijiste públicamente. Sí, por cierto, creo que era una muy buena alternativa, pero no resultó, claramente no resultó. O sea, para la gente no fue buena. No, pues no fue. Yo hace mucho tiempo que mis candidatos no le gustan a la gente, así que no es primera nueva. Pero sí, lo que quiero decir es que... A ver, yo creo que lo primero que me sale decir es que es un resultado engañoso desde el punto de vista del impacto, y en eso estoy con lo que dice Guillermo Ramírez. La participación es bajísima, es la más baja participación desde que hay primarias legales, la más baja.
las 3 veces que han habido primarias legales, porque hay otras primarias que no fueron legales, son mucho más bajas, como la de en que participó Yasna Proboste y Paula Narváez, que no era legal. Muy baja participación, impresionante. Se equivocaron todos los que decían que mínimo 1.700.000, 1.800.000, 2 millones, 2,5 millones. Y creo que dentro de esa baja participación, un triunfo mucho más allá de lo esperado, Janet Jara, que yo creo que hizo una buena campaña, fundamentalmente porque fue capaz de no hablar en modo comunista, más allá de los intentos de honestidad brutal del presidente del Partido Comunista, que se lo recordaba todos los días y probablemente se lo va a seguir recordando. Y segundo, yo creo que tercero tiene que ver con un desfonde brutal del Frente Amplio. Brutal, impresionante, el desfonde del Frente Amplio respecto de lo que fue la elección anterior. Y esos votos, los votos disciplinados del Partido Comunista, que sacó, no son mucho más de lo que sacó en la última elección, más una parte importante de los militantes del Frente Amplio, a mi juicio, o cercano, le dieron un triunfo bastante resonante a la corriente de izquierda versus lo que queda de la socialdemocracia, que quedó en el suelo. Hay algunos que ya comienzan a aventurarse con pronósticos. Usted estuvo hasta hace algunos meses, corríjame, militando en Amarillos por Chile. Sí, bueno. Decide salir de ese partido y hay algunos que ya comienzan a hacer sus reacciones y dicen, los ganadores son el centro, porque acá van a tener una elección en clivaje muy de derecha a izquierda, con Janet Jara por un lado, en las encuestas va liderando José Antonio Kast por el otro. ¿Qué pasa con el centro político? Porque podríamos decir que con el resultado de Carolina Toá, la centroizquierda en muy buen pie no quedó. Primero que nada tendría que conseguir una candidata o un candidato del centro que pudiera convocar a ese supuesto centro tan amplio. Interrumpo, antes que eso habría que preguntarse si hay centro. Eso yo creo que es una buena pregunta. Ahora, la sociedad se organiza de la misma forma como se organizan los partidos políticos, que a veces eso es un error, yo le llamo como un parroquialismo de partido, es la forma de interpretar la Pero sociedad. hay gente moderada en este país que cuando le preguntan su ubicación en el espectro político se ubican mayoritariamente en esas notas que tienen más que ver con moderación, centro derecha, centro izquierda. Ahora, ese mundo políticamente no ha sido capaz de representar hace mucho tiempo. Yo creo que podrán hacer un esfuerzo. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con esta candidatura, a veces, otras veces no, de Jimena Rincón, que aparentemente ha tenido algunas conversaciones con la candidatura de Evelyn Matei, pero no se ha consumado un apoyo. Se irá a presentar la DC, irá a ser capaz, con lo que queda la DC, irá a ser capaz de levantar un nombre, el que tuvo Eduardo Frei. ¿Pero tú crees que es capaz la de ser Yo presidenta? creo que no, pero me lo pregunto. Me lo pregunto porque habrán algunos internamente que dirán, ¿sabe? Hay que hacerlo. Yo creo que no, pero me lo pregunto. Entonces, hay un voto moderado que está ahí. Saquemos el centro, moderado, gradualista, que está ahí, que no le gusta ni el extremo del Frente Amplio, ni el extremo de las candidaturas tipo, ¿cómo se llama? Kaiser y Kast. Y que lo va, a mi juicio, quien hoy día lo puede ir a buscar más de las que hay hoy día, es Evelyn Matei. Si es que la va a buscar, si sale de la lógica de ganar el voto de derecha, donde no lo ha ido bien, la última encuesta de Academia es espantosa. Si va a buscar ese voto, a conquistar ese voto, puede revertir ese resultado. Y yo creo que hay gente ahí, hay ciudadanía ahí. Oye, Jorge Burgos acaba de decir que hubo un desfonde del Frente Amplio, Simón. Sí, me parece claro que quizá hay mucha gente que puede celebrar esto porque le gustaría que el Frente Amplio no existiera, pero yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política que no solo existe, sino que a pesar de este resultado sigue siendo el proyecto político que gobierna más población a nivel municipal, sigue siendo la bancada más grande del oficialismo, y es evidente que esto es un traspié, pero no me parece que es un traspié electoral cuando hemos tenido una serie de enfrentamientos. ¿Y por qué pasó esto? Yo creo que hay que analizarlo, ese análisis no está hecho, pero creo que efectivamente, y tiene que ver un poco con lo que decía Jorge, que me parece que hoy día lo que nosotros también planteábamos, la candidatura de Gonzalo Vinter también planteaba, y creo que Janet también, es que en el fondo para poder ganar en noviembre no sirven las banderas de la moderación. Y cuando hablamos de que no sirven las banderas de la moderación, no quiero decir con eso que lo que sirven son las banderas de la radicalidad. Lo que quiero decir son las banderas de los cambios sociales. Y hoy día, en esta primaria, sí se enfrentaron, me parece, dos proyectos que en algún momento fueron con harta fricción, digamos, el debate, que tenía que ver con, hay que parar los cambios. Alguna vez
Carolina Toá lo presentó de esa forma, Chile tiene que parar de tener cambio, y otras candidaturas que planteaban, bueno, la vida en Chile sigue siendo difícil, o sea, las personas en Chile, la mediana de ingresos sigue siendo 580.000 pesos, con lo cual vive la ciudadanía y las pensiones siguen siendo bajas, por lo tanto, hay más personas endeudadas que personas trabajando. Eso significa que hoy día la ciudadanía demanda cambios, y las candidaturas que no han puesto los cambios sobre la mesa no tienen buenos resultados, y lo que se llama centro y que busca el tradicional electorado de centro, lo cierto es que han sido proyectos políticos, no elecciones particulares, proyectos políticos que se han venido desfondando y teniendo malos resultados durante las últimas 2 décadas. Pero ustedes son el partido que tiene más militantes en Chile hoy día. Un partido que se fusiona en 3, algunos dicen que el cálculo es distinto porque eran 3 partidos que se fusionan en 1. Están en el gobierno. Tuvieron buenos resultados en la elección municipal y regional. ¿Fue un error de la elección del candidato? ¿Fue un error en el despliegue? ¿Las ideas del Frente Amplio dejaron de resonar? No sé, o sea... No, yo creo que, o sea, como quiero decir, que el análisis más detallado vamos a hacerlo durante la semana, pero lo que sí me parece que uno podría decir es que entre las candidaturas que estaban proponiendo cambios profundos y seguir avanzando en una agenda de cambios que se inició con este gobierno, evidentemente me parece que Janet Jara supo interpretar mejor a la ciudadanía, o la ciudadanía se vio más interpretada en la candidatura de Janet Jara. Ahora, el detalle hay que verlo, pero también hay otro éxito de esto, que es un éxito del gobierno, que es un éxito también del Frente Amplio, que es que el día lunes vamos a tener también la consolidación, o eso nosotros esperamos, de una nueva coalición, que es lo mismo que nosotros hemos venido planteando, al menos desde el Comité Central de noviembre del Frente Amplio, donde llamamos a los partidos del oficialismo a construir una coalición. Desde el verano hemos estado intentando avanzar una lista única, y nosotros esperamos que esta primaria y ahora tener una candidatura única para noviembre sea una forma de consolidar esta coalición, que también es parte de lo que el mismo presidente Boric ha venido planteando durante todo su gobierno. Guillermo Ramírez, 2 o 3 preguntas rápidas. ¿Le tienen miedo al Partido Comunista después de esta elección? Segunda pregunta. ¿Acaso no se está produciendo una caída de los partidos tradicionales? O sea, vemos todo lo que pasó con la nueva mayoría, con los partidos del socialismo democrático. 5 partidos que estaban detrás de Toá. Y ahora con los resultados en encuestas que está teniendo Evelyn Matei, y por lo tanto, ¿están quedando fuera de juego? Bueno, a ver, la del miedo primero, ¿eh? Sí, la del miedo. Sí. No, miedo al Partido Comunista no le tenemos electoralmente hablando. Por supuesto, mucho respeto, y a cualquiera de los candidatos que hubiese ganado le tendríamos respeto, porque son justamente, y acá hay que reconocerlo, el resultado de una primaria de partidos de centro izquierda, y por lo tanto es un candidato único apoyado por el gobierno y sus partidos. Eso tiene un valor. Y si hubiese sido Carolina Toá la competidora, le tendríamos el mismo respeto, y nosotros por supuesto sabemos que competimos contra candidatos que tienen opciones de ganar, ¿cierto? Es cualquier cosa menos una carrera corrida para cualquiera de las manifestaciones de derecha, digamos. Por lo tanto, no le tenemos miedo. Por supuesto que sí tenemos miedo de que gobiernen, en el sentido que creemos que el país se va a ir por el precipicio para abajo, pero no en términos electorales. Y sobre lo que tú dices de los partidos tradicionales, me pasan 2 cosas, Tomás. Creo que, por un lado, tratar de instalar un espejo entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre con la derecha, yo creo que los análisis no son tan sencillos, no todos tan transpolables, sobre todo considerando que además hay pocos partidos más tradicionales en Chile que el Partido Comunista. Entonces uno habla pero no había estado en el poder. Sí. Estuvo con Michelle Bachelet, pero bueno, y estuvo no, es un partido satélite desde ese punto de vista. Pero me pareció bastante... De la UP. Bueno, sí. De la UP, de nosotros alcanzamos a vivirla. Sí, claro, pero eso es antiguo. Me parece que también bastante el núcleo de este gobierno. Mira, nosotros para ganar en noviembre vamos a competir con una gran candidata como Janet Jara, que como te digo tiene a la izquierda unida, y eso tiene un valor en la primaria, pero tampoco hay que sobreexagerar la nota. Mira, si uno piensa, Gonzalo Vinter, que es el representante del presidente de Chile y de su partido, saca menos del 1% de los votos a nivel nacional. De las personas gritadas, menos del 1%. Yo como diputado en un solo distrito saqué 1/3 de los votos que sacó hoy día Gonzalo Vinter, con franja electoral, como candidato único en todo Chile. Entonces, la verdad es que desfonde el Frente Amplio, una palabra que yo creo que se queda chica. ¿Qué participación hubo en la primaria de la derecha? Y con voto voluntario saqué 1/3 de los votos que tiene hoy día Gonzalo Vinter. 1.400.000. Sí, la elección de la Lo derecha... mismo que hoy casi. Lo mismo que hoy. Sí. Tal cual. Sí. Entonces, andan por ahí. ¿Qué cosa lo mismo que hoy? En la última primaria de la derecha participó más o menos 1.400.000 electores. Y tenían 4 candidatos, Y porque perdimos. podríamos hacer el símil, ¿no? Sí. Y perdimos. Sí. Ya. Sí, pero fue una participación similar a la de hoy. Y perdimos. Frente Amplio, Veníamos saliendo del gobierno. Era 50. Estábamos en 1.750. pleno gobierno del presidente Piñera, tuvimos una baja participación en la primaria y perdimos.
Ahora, yo no estoy diciendo que acá la historia siempre se repita, Alejandro nos puede enseñar de que eso no es así, pero tengo la impresión de que por muy aplastante que sea el triunfo de Janet Jara y siendo una candidata respetable y que por supuesto que puede ganar, creo que la izquierda sale herida, muy herida de esta primaria. Alejandro San Francisco, ¿sale la izquierda tan herida? Primera pregunta. Y la segunda, después de esta elección, ¿la derecha tendría que unirse o puede seguir igual? La izquierda sale evidentemente muy desfavorecida, muy herida por distintos lados, y lo principal que le afecta a la izquierda es la baja participación y la caída del socialismo democrático y del Frente Amplio. El Frente Amplio fue el proyecto generacional más exitoso de este siglo XXI y hoy día está evidentemente a la baja, y una baja bastante ostensible. Lo segundo es que la izquierda se está reconfigurando. Es interesante lo que dice, porque Janet Jara es una muy buena candidata, creo yo, pero sacó poco más de 800.000 votos y Daniel Jadwe sacó 150.000 votos menos. Es decir, lo que pasó aquí fue dos cosas. El Partido Comunista mantuvo sus votos, Janet Jara sumó lo que podríamos llamar el voto propio y se desfondó el Frente Amplio. El socialismo democrático ya le había ido muy mal el 2021 en las primarias internas no legales, que sacó 40.000 votos Paula Narváez en esa ocasión. Eso sería respecto a la izquierda. Respecto de la derecha, yo creo que al sistema electoral que hay y al sistema político que hay hoy, lo que le conviene es derechas que compitan e izquierdas que compitan. Esa creo que es la... Del diputado Johannes Kaiser, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que va a ir directo a la primera vuelta para competir, en este caso, ya sabemos, con la candidata del Partido Comunista ganadora de la primaria oficialista, Janet Jara, pero seguimos realizando análisis. Vamos a preguntar respecto a el tema del anticomunismo, que es como un discurso que se utiliza mucho en la centroizquierda para hablar de el voto contra los militantes de ese partido, que vemos ahora no pasó mucho de eso. ¿Cuál es el balance que se realiza? ¿Janet Jara superó al PC, Simón? Anticomunismo en Chile hay. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Y de hecho en algún momento se intentó traer el anticomunismo a nuestra propia primaria como una forma de ganar votos. Y a nosotros nos pareció, el Frente Amplio salió a plantearlo con claridad, que es un límite que nos parecía que nuestra primaria no debía traspasar. Ahora lo que escuchamos de Kaiser y que en realidad creo que tiene que ver con esta idea de transformar la mentira en la principal herramienta política. Y creo que uno le pregunta después antecedentes a qué se refiere cuando dice lo que dice y probablemente va a decir que no sabe ante cada una de las cosas que dijo recién. Y eso es un problema al cual nos vamos a enfrentar en noviembre. Otra cosa que yo creo que es muy positiva de esta primaria y a la cual el Frente Amplio aportó mucho es que tenemos una primaria y un resultado final con una robustez programática muy importante. Y cuando vemos qué es lo que pasa en el lado del frente, vemos una derecha que en general no tiene propuestas. Vemos una derecha que propone expulsar 500.000 migrantes, que no se puede, que quiere reducir en decenas de miles los funcionarios públicos, que eso no va a pasar. Vemos a una candidata Matei que propone solucionar el problema de la migración en el norte poniendo una reja de 15 kilómetros, cuando la frontera tiene 860 y que cuesta $5 millones, $300.000 por kilómetro. O sea, cuando la derecha pone esas propuestas sobre la mesa, lo que está diciéndole a la gente es que le está mintiendo y por lo tanto le está diciendo a la gente: no le voy a solucionar su problema, no sé cómo hacerlo, por lo tanto invento estas cosas. Y yo creo que nos vamos a enfrentar a eso. Y el anticomunismo es parte de esa batería de elementos que van a estar en la elección de noviembre y que hasta ahora el Partido Comunista en Chile ha dado muestras de un respeto a la institucionalidad históricamente que nosotros respaldamos también. Sí, un respeto a la institucionalidad, pero hemos visto visiones totalmente diferentes respecto a lo que está la situación de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. O sea, no hay una unanimidad de criterio en el Partido Comunista hoy respecto a temas internacionales que son clave. Pero Janet Jara marcó ese punto. Fue, podríamos decirlo así como en simple, la menos comunista de las comunistas, ahora, marcando esos matices. ¿Le habrá funcionado esa lógica? Yo creo que sí, pero además Janet Jara hoy día, nosotros somos leales, nos ponemos a disposición, vamos a hacer campaña, queremos que gane y queremos que pueda ser una gran presidenta. Pero ella también en este proceso de construcción de su candidatura única, digamos, tiene que convocar al resto de los otros partidos. Ahí también hay una responsabilidad de ella. A nosotros nos deja tranquilo, el Frente Amplio ha sido muy claro en la defensa de los derechos humanos en todos lados, en la defensa de la democracia también, y nos dejan tranquilos las posiciones que Janet Jara ha tomado, y ella ha dicho también, distanciándose de su partido, que la jefa de Estado va a ser ella, y quien maneja las relaciones internacionales del Estado es la jefa de Estado. Y eso a nosotros nos parece que es una muy buena señal, y cuando esta coalición se conforma definitivamente con una gran cantidad de partidos, por lo tanto en estas posiciones tan relevantes tiene que establecerse una posición que evidentemente deje cómodo a la mayor parte de los partidos que hoy van a ser parte de esa candidatura. Diputado Ramírez, vemos que se conoció la encuesta CADEM de la cuarta semana
de junio que pone empatados a Franco Parisi con Evelyn Matei. Chile Vamos ha dicho que tiene que convocar al 62% del rechazo de 2022 para lograr no solamente pasar a segunda vuelta, sino llegar a la presidencia con Evelyn Matei. ¿Cómo se va a lograr eso, considerando que ahora la elección está harto más polarizada? Bueno, a ver, yo creo que los chilenos hoy día lo que están esperando es que tengamos candidaturas que sepan hacerse cargo de los problemas que hoy día tienen los chilenos, y que lo que propongan sean cosas que se puedan hacer, no cayendo en los populismos fáciles. Con una candidata yo creo que tenemos una ventaja, que tiene una alta credibilidad, que tiene mucha experiencia, que ha logrado tener buena gestión como diputada, senadora, ministra y también alcaldesa. Y creo que el tema de si tú quieres ese posicionamiento político, no sé si es tan relevante. Te lo pongo de otra manera. Yo soy profundamente anticomunista, no tengo ningún problema en decirlo, pero no sé si denunciando lo malo que es el comunismo se gana una elección. Yo creo que aquí lo relevante son las propuestas respecto a los temas que hoy día más aquejan a los chilenos, que sabemos perfectamente cuáles son. Yo sinceramente dudo que una candidata como Jara pueda mejorar la economía. La misma Carolina Toa lo decía, el comunismo es empobrecedor. También dudo seriamente que puedan solucionar los temas de delincuencia. Si el Partido Comunista y el Frente Amplio en este gobierno, en meses recién pasados, han votado en contra de los proyectos de seguridad de este gobierno. La semana pasada estrenaron una cosa nueva, votaron en bloque en contra de los estados de excepción en la Araucanía. Entonces, yo creo que Evelyn Matei puede encarnar esas soluciones y esa buena gestión que hoy día creo que hace falta en Chile. Y creo que hay que advertir a los chilenos de lo que significa la candidatura de Jara. Una última idea que yo creo que es interesante. ¿Por qué, y podemos conversarlo acá, a Lautaro Carmona se le ocurre 2 días antes de la primaria proponer un proceso constitucional? Y yo creo sinceramente que es porque se le está abriendo el apetito. En Latinoamérica, al menos, los procesos constitucionales de estos gobiernos de izquierda se hacen con un objetivo: lograr ampliar el poder y acallar a las oposiciones. Quizás hoy día está pasando lo mismo con Lautaro Carmona, que se le abre el apetito ante la opción de la primaria en vivo, apenas salga a ese escenario que lleva harto rato con música. ¿Va a haber música en las noticias internacionales, Alejandro, pensando en que ganó una candidata comunista? Yo creo que es un símbolo muy interesante de ver en cuanto en el análisis histórico, en el clivaje político. Esta es una tremenda noticia, sino en Europa, en varios países, el Partido Comunista está proscrito. No es que tenga pocos votos, está proscrito igual que el nazismo. En Chile se da un fenómeno que el Partido Comunista más grande de América Latina, uno de los más grandes del mundo, antes del 73 incluso, se sumaba a los de Italia o Francia, que eran partidos políticos potentes, que luego derivaron hacia el eurocomunismo. El partido el comunista chileno siguió partidario de la vía soviética hasta la caída del muro de Berlín y posteriormente la caída de la propia Unión Soviética. Obviamente una lectura compleja, y lo otro es que estas distinciones que nosotros hacemos, porque estamos metidos en el día a día, si Toá representa algún matiz respecto de Lautaro Carmona o no, esos son matices que entendemos, Jara, esos son matices que entendemos acá en Chile. Lo que dice el Partido Comunista es que los gobiernos de izquierda deben tener una orientación socialista, es decir, deben representar una vía que camine hacia allá. Y eso, dicen, no lo tuvo, por ejemplo, Ricardo Lagos. Sí lo tuvo el primer gobierno de Michelle Bachelet, con algunas fricciones internas. Sí lo trató de tener Gabriel Boric con el proceso constituyente, y lo va a tener Janet Jara si llega a la moneda. Yo estoy de acuerdo con Guillermo Ramírez con una de las cosas que dijo, pero yo creo que lo central de la propuesta de Lautaro Carmona de abrir un nuevo proceso constituyente, primero es sincerar las posiciones, que son las posiciones que ha tenido el Partido Comunista desde el 12 de noviembre de 2019, o sea, en plena Revolución de Octubre, cuando se inició en la calle el proceso constituyente. Ellos siguen con la misma posición, y una de las consecuencias que debe tener esto es ampliar el poder para quienes están en el gobierno. Jorge, ¿cuánto puede pesar, hablando de la seguridad, que va a ser el gran tema? De hecho, se ha dicho de manera un poco más coloquial que acá se va a hablar de quién ofrece más. Lo dijo la candidata Matei efectivamente a sus correligionarios. O sea, ofrezcan. Va a ser un tema efectivamente de campaña, el tema de la seguridad. Sin duda. Usted fue exministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Le va a pesar a Janet Jara
la resistencia que tuvo el Partido Comunista de avanzar en una serie de proyectos de ley que impulsó no solamente el fallecido expresidente Sebastián Piñera, sino el propio Ejecutivo? A juzgar por el resultado de esta primaria, con lo pequeña que fue, no le pesó. Y Ya. así, ¿a quién le pesó, a mi juicio? A Carolina Toá. Por haber estado al mando, ¿no? Claro, o sea, una cosa bien brutal. ¿Eh? La Carolina Toá probablemente en varias cosas, con el apoyo del Parlamento, muchas veces el último que se subió o no se subió fue el Partido Comunista, hizo algunas reformas en materia de seguridad bien notables. Este gobierno, en la parte de la estructuración orgánica, tiene una buena nota. Nueva ley antiterrorista, ley de crimen organizado, Ministerio de Seguridad, transversal, ¿eh? Porque se necesitaba el apoyo de todo. Y no obstante eso, los acuerdos con Loma Toá, no obstante eso, la situación de inseguridad que siente el chileno común y corriente, de los que fueron a votar, los que no fueron a votar, es demasiado dramática. Y le representa en quién es la cara política durante mucho tiempo esa seguridad, versus una ministra que probablemente encabezó la política pública más exitosa que tiene hasta el momento, y ya no va a tener otra, el gobierno de Boric, que fue la reforma previsional. Claro. O sea, si hay algo que va a marcar este gobierno, va a ser la reforma previsional desde el punto de vista positivo. ¿Quién es la cara de eso? ¿Es Boric? Sí, porque era su gobierno, pero fundamentalmente ¿quién es? Janet Jara. Claro. Sí. Entonces, creo que estuvieron presentes y van a estar presentes probablemente en el futuro. Yo creo que el tema de la seguridad va a ser un tema que va a estar. Y desgraciadamente, yo espero que no sea una nueva oportunidad de ofertones sin mucho sentido. Cuando yo llegue, se acabó la puerta giratorio. Cuando yo llegue, candado. Cuando yo llegue, me voy a preocupar de la contención social del delito, porque este no es un problema solo delictual. O cuando yo llegue, la macro zona sur la voy a enfrentar como un tema sociológico, o político, no delictual, como empezó este gobierno y tuvo que cambiar, en buena hora que haya cambiado. Entonces van a estar presentes en esta elección, no tengo ninguna duda. Sí, Jorge, tú hablabas de la reforma previsional y de hecho ya hay en otros sectores de la derecha dura, derecha radical, pónganle el apellido que ustedes quieran, quienes culpan a Chile Vamos de levantar la candidatura de Janet Jara. Hablo del Partido Republicano Nacional Libertario, que dice, claro, Chile Vamos le puso los votos a Janet Jara para la reforma previsional que catapulta a la candidata del Partido Comunista como candidata presidencial. ¿Cómo responde Guillermo Ramírez a esa lectura que yo creo que va a comenzar a aumentar con el paso de las jornadas para mostrar diferencias con Evelyn Matei? Bueno, es bien absurdo, por un lado, no querer participar de acuerdos y por otro lado decir que son los acuerdos lo que hacen que los candidatos suban. O sea, hay una contradicción ahí que es brutal. Y segundo, creo que ese argumento podría haber servido si es que hubiéramos tenido aquí una gran participación. Pero acá la participación es muy baja. O sea, por lo visto lo que ha ocurrido en la política en el último tiempo lo que ha hecho es perjudicar a los candidatos de gobierno y no a beneficiarlo. Entonces, no me parece una forma al final forzada de intentar de meter en el mismo saco a dos adversarios, cuando en realidad esos adversarios son de sacos completamente distintos, como la mayoría de los chilenos intuye. De igual forma, el tema de la participación aquí, revisando los resultados del CERVEL, ya se habla con el 99,66% de las mesas escrutadas de más de 1.419.000 personas, que supera la primaria de la centro-derecha del 2021, que convocó a 1.340.000 personas con 4 candidatos. No logra superar el umbral de la primaria Jadwe Boric, que tuvo 1.750.000 personas. Pero, es decir, del anterior. ¿ah? Bachelet, Orrego, Velasco. Esa es la máxima, es la que tenía 2 más. millones, no sé cuántos. Exactamente. La Pero, mínima era del 17. y acá hay un punto muy relevante que tiene que ver con la fuerza de convocar, de movilizar que tiene hoy día la centroizquierda. ¿Es una lectura de castigo al presidente? ¿Es una lectura de descontento con la forma de conducción que ha tenido el mundo del progresismo en los últimos años, Simón? No, yo creo que eso es como extremar una lectura más rápida. Yo pienso que efectivamente hay que depurar el análisis. Es también, como lo decía respecto al Frente Amplio, evidente que hubiésemos querido una participación más alta. Nosotros esperábamos una participación más alta y creo que ahí hay un déficit que tenemos que evaluar y corregir. ¿Cuánto les habría gustado?
al menos haber llegado hasta el umbral de la primaria pasada, que nos parecía que era un piso mínimo. Nosotros sabíamos que esto sí había mucha incertidumbre, no se entendía muy bien cómo iba a ocurrir la incertidumbre a propósito del voto obligatorio, en esta era voto voluntario. En verdad habían varios factores, los comentaristas políticos en general, todos coincidían en que lo que principalmente se podía decir esta primaria es que no se podía decir mucho en términos de pronóstico. Pero a nosotros nos parece que el hecho de que se haya realizado, de que finalmente, si bien no alcanzamos la votación, el umbral que queríamos, efectivamente superamos la votación de la primaria de la derecha pasada, y creo que se convocó una buena cantidad de gente, sí nos parece muy relevante que esto llama a la unidad del progresismo y la izquierda para enfrentar las elecciones de noviembre. Y eso no pasa en todas las primarias. Cuando Alamán y Longueira fueron a la primaria, después Longueira por problemas de salud mental no puede llegar a la elección principal, me puede corregir Guillermo, pero la posición de la UDI en ese momento fue prácticamente cualquier candidato menos Alamán, que era los que parecía que era el más indicado en ese momento, porque sacó casi la misma votación que Longueira. También es conocida la primaria de Lagos con Saldívar, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando todavía no habían primarias legales, pero que la reconciliación post, que quizás Jorge se recuerda un poco más de eso, pero la reconciliación post primaria también fue muy dura. Acá vamos a tener la construcción de una coalición en unidad, y eso nos parece que es muy preponderante también para enfrentar lo de noviembre, porque lo que tenemos al frente es que la candidatura de Matei, por ejemplo, no está en su mejor momento. De hecho, cuando hablamos de Desfonde, yo veo que es una candidatura que pasó del 27% al 12%, y que hoy día tiene una crisis en su comando, que está cambiando los voceros, que no tiene propuesta, que ha estado desaparecida mucho tiempo. Lo mismo vemos con Johannes Kaiser, que en algún momento fue como una candidatura que parecía que iba creciendo como la espuma, pero de repente se estancó y luego se desfondó. Pero ahora vemos a un José Antonio Caz que está fortalecido. Sí, ha recuperado, pero la totalidad de la derecha también ha ido perdiendo votación, y en las últimas encuestas también Janet Jara se perspectivaba como una candidatura competitiva para la primera vuelta. Entonces, creo que recién después de esta primaria se empieza a armar el panorama real de cómo se va a ir configurando esta correlación de fuerzas de cara a noviembre, y creo que nosotros partimos desde un muy buen punto, que es construir unidad. Hagamos un par de preguntas rápidas de los candidatos que están hoy en la papeleta o en el panorama electoral, porque las candidaturas se inscriben en agosto y sabemos que en política en una semana puede salir algo, ¿no? que haga que los candidatos terminen por declinar sus candidaturas. ¿Quién sale más fortalecido, Guillermo Ramírez, de los demás candidatos, ¿no?, de la oposición? Con este resultado de ahora, no, la oposición en general, porque al final lo que está claro es que esta primaria es la primaria del oficialismo, es la primaria del gobierno, que no logra convocar suficiente gente, y que además, como se puede ver, hay un desfonde del partido principal de gobierno, que es el Frente Amplio, y eso obviamente hace pensar, de nuevo, sin confiarse, sin faltarle el respeto a nadie, entendiendo que Janet Jara es una candidata competitiva, pero hace pensar que no va a ser el oficialismo el que va a ganar las elecciones en noviembre. Y por lo tanto, aquí la oposición se ve fortalecida, y tenemos 5 meses para que dentro de la oposición los candidatos se desplieguen para mostrar qué es lo que proponen. Aquí Simón habla de un desfonde de Evelyn Matei. Claro, las encuestas no se podían dar a conocer, pero la criteria que salió el viernes, o sea, hace 48 horas, muestra que Evelyn Matei tiene 24 puntos y José Antonio Caz 20. En la academia de hoy día, Evelyn Matei sale muy abajo. Bueno, supongo que la realidad sería una cosa intermedia, ¿cierto? Pero los 24 puntos eran intención de voto, ¿no? Sí, sí. 24 Evelyn Matei, 20 José Antonio Caz. Entonces, como te digo, y la academia muestra una relación inversa con mucho más ventaja de José Antonio Caz. Bueno, la realidad estará por algún punto ahí intermedio. Las candidaturas están plenamente en pie todas, y creo que lo que está hoy día proponiendo la oposición en su conjunto, no creo, estoy seguro, le hace mucho más sentido a la ciudadanía que lo que ha propuesto este gobierno. A su parecer, ¿a qué se debe la caída de Evelyn Matei en las últimas semanas? Yo creo que a ver, nosotros siempre planificamos la campaña, el puntapié inicial para esta semana, una vez que se conociera la candidatura de la izquierda. Y probablemente el hecho de que en las últimas semanas, también por la enfermedad que tuvo Evelyn Matei, que la tuvo afuera una semana, haya hecho que desaparezca de los medios en la última semana, y eso puede influir. Pero eso es un lanzamiento, o sea, igual... Sí, yo creo que la carrera parte ahora, y yo creo que las tendencias que uno vaya viendo ahora son las tendencias en las que uno tiene que prestar atención. Habrá que ver también después de la primaria cuánto afecta a Janet Jara. Mi impresión es que el próximo domingo ella va a salir muy arriba en las encuestas, muy arriba, quizás primera,
y luego se va a estabilizar un poquito a la baja. Pero las semanas son así, po. Cuando uno está a 5 o 6 meses de la elección, todo es muy voluble, muy líquido y las cosas cambian porque una semana tuviste una buena performance o tuviste una mala performance. Vamos a seguir con esta respuesta, pero es que escribió el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X. Lo hizo hace tan solo un par de minutos emitiendo un mensaje. Se pensó en su momento que él iba a emitir alguna declaración desde el Palacio de la Moneda y ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV este mensaje que pasaremos a revisar. Saludo y abrazo a Janet Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder. Lo que viene no va a ser fácil, pero Janet sabe de batallas difíciles. Y hablando de Janet Jara, sale. Comienza a dirigirse hacia el podio, porque la candidata ganadora va a hablar. Lo va a hacer en el centro de Santiago. Néstor Aburto, retomamos contigo. Janet Jara, 51 años, militante del Partido Comunista y carta oficial del oficialismo, carta oficialista a la papeleta de noviembre a las presidenciales para el 11 de marzo de 2026. Ya está en escena Janet Jara. Escuchemos audio ambiente. Diputadas, diputados, senadoras y senadores que suban al escenario, le vamos a pedir a los camarógrafos y a la prensa Abraza a Carolina Toá. que ponga el espacio para que se suban todas y todos los que han tenido. Y también está Gonzalo Pinter, a quien abraza en este Por favor, preciso instante. colegas camarógrafos, periodistas, les pedimos por favor a decir presente. Por favor, colegas, camarógrafos, periodistas, les pedimos por favor despejar el escenario para que todas las autoridades, alcaldes, alcaldesas, cores, concejalas y concejales se hagan presente en este escenario en una noche maravillosa con nuestra candidata Janet Jara. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que hoy día nos acompañan. Quiero partir mis palabras diciéndoles que he pensado mucho en estos días en cuál iba a ser el resultado de esta primaria y decidí, lo que es poco habitual en mí, escribir unas palabras, porque creo que un día tan importante como este en la vida de nuestro país merece toda la certeza, toda la exactitud y toda esa emoción contenida que hemos tenido durante tanto tiempo, que pueda expresarse de la mejor forma posible. Y quiero partir diciéndoles que hoy vengo a ofrecer mi corazón, que estoy aquí frente a ustedes con mi corazón de mujer. Estoy aquí frente a ustedes con mi corazón de mujer chilena, con mucho amor, realmente con mucho amor y con mucha unidad. Con mis 51 años de vida, enfrentando este desafío que ustedes me han entregado, con la misma convicción y con el mismo optimismo que lo he hecho toda mi vida. Porque cuando la realidad que nos rodea no nos gusta o cuando no nos hace bien, tenemos el deber de cambiarla. Y en eso estamos todas y todos comprometidos. Como ya lo saben, fui una niña que partió su vida en una familia humilde.
Y quiero en primer lugar agradecer a mi familia que hoy día me está acompañando acá, desde Conchalí a La Moneda. Quiero decirle a todas las niñas que hoy día pueden tener 5 o 10 años, quizás que me ven por televisión sin saber quién soy y por qué estoy aquí hablándoles, con la emoción que me desborda en cada centímetro de la piel, que no dejen de soñar y que nadie les diga que sus sueños son imposibles, que nadie les diga eso. Esa niña que fui y con los ojos con los que miré el mundo, que se me iba abriendo, hoy están más presentes que nunca. Pasaron los años y con mucho esfuerzo propio, pero también con muchas oportunidades que otras y otros nos han entregado, pudimos ir creciendo en la vida, sin perder nunca de vista que en este mundo estamos para servir. Realmente estamos para el bien común y estamos para servir. Para servir nos sobran bellos ejemplos. Gracias, mamá, por estar acá. Ir a aguantar esta hora. Para servir nos sobran bellos ejemplos en nuestro país, desde el padre Alberto Hurtado hasta Salvador Allende, desde Eloísa Díaz hasta Clotario Blés, desde Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores hasta Manuel Bustos y Gladys Marín. Hoy termina la primera parte de este camino, que es ofrecerle una alternativa a Chile para los próximos años. Este camino lo hemos recorrido juntos, 2 hombres y 2 mujeres, que aceptamos el desafío de construir desde nuestras posiciones un camino común. Y hoy quiero agradecer profundamente el esfuerzo y los talentos desplegados por Carolina Toá, unidad, es verdad, unidad. Unidad, 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 unidad. Quiero agradecer además al Frente Amplio y a Gonzalo Vinter. Y a nuestro amigo y compañero muy bien. A nuestro amigo y compañero que, como todos sabemos, es regionalista, así que nos va a alcanzar en un ratito más porque viene desde su región, don Jaime Mulet. Sin ellos, nada de esto sería posible. Y es con ellos con quienes vamos a seguir transitando este nuevo camino. También saludo y reconozco a los miles de activistas y voluntarios a lo largo de todo Chile que pusieron su esfuerzo y pasión en dar a conocer las propuestas de los 4 candidatos. En tiempos de apatía, mi reconocimiento a su trabajo abnegado y pocas veces reconocido por la ciudadanía. Los partidos que conforman nuestra alianza son partidos de la centroizquierda chilena amplios, pero quiero hoy día especialmente saludar a mi partido, al Partido Comunista de Chile. Quiero agradecer además a Acción Humanista, a la Izquierda Cristiana, a nuestros compañeros en la ruta del allendismo, al socialismo democrático con todos sus partidos.
al Frente Amplio y a la Federación Regionalista Verde. Soy una convencida de que las diferencias no son un problema, son una oportunidad. Y nosotros tenemos hoy día una historia reciente de la nueva democracia en nuestro país, que nos deja una lección con la labor que desarrollaron todos los expresidentes y la expresidenta de Chile desde el retorno a la democracia. Hoy también pienso en la profunda humanidad de nuestro querido presidente Gabriel Boric. Él nos ha demostrado que quienes detentan el poder no solo pueden, sino que deben bajar del pedestal, ser un chileno más. Y como hoy creo que a lo mejor no nos está escuchando porque tiene tareas muy importantes que realizar junto a su compañera Paula y a su hija Violeta, le quiero decir que el camino que está iniciando es el camino más hermoso de la historia de amor que vivimos todos los seres humanos, padres y madres, el amor por nuestros hijos e hijas. Lo mejor para Chile es siempre lo mismo que queremos para nuestros hijos e hijas. De eso se trata la buena política. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar a nuestra querida presidenta Michelle Bachelet. Ella fue quien nos mostró el camino de que nada es imposible, de que con talento, con esfuerzo, con pasión y con trabajo arduo, todo se puede lograr. Gracias, presidenta Bachelet, por trazar ese camino para las mujeres de Chile. Quiero agradecer especialmente a las y los jóvenes del país que se desplegaron por cada rincón de nuestro país, a las mujeres, a los trabajadores y las trabajadoras, y a cientos de miles que hoy día han depositado su confianza en lo que representamos. Este es un proyecto colectivo en el que todas y todos han cumplido un rol fundamental. Lo he dicho varias veces, no vengo a vender promesas vacías ni soluciones facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país, incansablemente. El pueblo de Chile nos exige honestidad y responsabilidad. Nos pide también que quienes estemos en política escuchemos y respondamos a las urgencias que vive cotidianamente la ciudadanía. Y quiero decir claramente que nuestro programa de gobierno mañana inicia un nuevo ciclo, construyéndose entre todas y todos quienes representamos las distintas fuerzas políticas que están hoy día en este escenario. Para nosotros será fundamental, sin duda, avanzar en crecimiento económico, porque nuestro país así lo requiere. Y queremos también que se mejore la vida de las trabajadoras y trabajadores con salarios dignos, con salario vital. Queremos avanzar en temas sociales. Sabemos que la salud pública es una olla a presión y lo vemos desde los barrios. Necesitamos fortalecerla y modernizarla. Más especialistas, más exámenes, más maquinaria para tomar radiografías, ecografías y mamografías, porque muchas veces las personas viven esperando y a veces también mueren esperando. Esa realidad la tenemos que abordar. Quiero señalar además que vamos a poner un énfasis en salud mental, porque sabemos que es muy necesario la salud integral. Y en lo social vamos a continuar con los temas de vivienda, porque sabemos el gran déficit habitacional que hay en nuestro país y cómo necesitamos llegar con las nuevas generaciones también a tener la casa propia. Quiero decirles que en el trabajo programático que vamos a realizar van a estar todos los temas que recojamos en un trabajo participativo nacional
de las fuerzas políticas y sociales de este país, de la ciudadanía, pero hay un tema que es prioritario y que ineludiblemente vamos a abordar con toda la seriedad que requiere y que ha tenido avances, pero debemos seguir siendo muy claros y con la mano muy firme. La seguridad pública, para que la gente viva tranquila, desde los barrios, desde las poblaciones, desde los espacios laborales, la seguridad pública va a ser una de nuestras prioridades. A esta hora en BioBio TV tenemos la autorización para transmitir programación para mayores de 18 años. Sigamos escuchando a Janet Jara. Que han depositado en nosotros. Nuestro trabajo, nuestro sudor, para avanzar en estos desafíos, será con sentido y con urgencia. Sabemos de la inestabilidad que provocan muchas veces los dolores populares, los dolores que se viven en los sectores populares de nuestro país con la angustia de no poder llegar a fin de mes. Sabemos además que hay injusticias que persisten, aunque hemos ido avanzando. Y sabremos buscar además soluciones reales, sin mentiras, sin decir lo que la ultraderecha hace, que es entregar consignas, pero no políticas públicas claras. Recorreremos nuestro país para compartir nuestro mensaje, pero por sobre todo para escucharles, para saber de sus dolores y de sus propuestas, de sus opiniones y de sus críticas, porque la desafección de la política es algo que en vez de ser una crisis, es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de reencantar a la ciudadanía y vamos a trabajar firmemente en eso. Creo que Chile es un país lleno de talentos, de riquezas, de oportunidades. Y uno de los desafíos que pondremos al centro va a ser el esfuerzo de impulsar, como señalé, el crecimiento económico del país, que nos posiciona a la vanguardia de los mercados internacionales, desarrollando sectores de exportación a los que le sume valor agregado, no solo exportar materias primas. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar en ciencia y tecnología como país. Eso va a ser muy importante. Ciencia, tecnología e innovación para Chile. Queremos que nuestro país le entregue dignidad a quienes pasaron toda su vida levantando Chile, que haga justicia con sus jubilados y jubiladas. Y sabemos que tenemos grandes avances en este gobierno, por lo que vamos a continuar la senda de dar justicia a quienes han entregado toda su vida por nuestro país, con mejores pensiones y como lo hemos hecho con otras iniciativas, como la ley de las 40 horas, o el copago cero, o el royalty minero. Pero nos falta, por eso, junto con destacar el aumento histórico del salario mínimo, nos comprometemos a avanzar en un salario vital de 750.000 pesos. Les quiero decir que estos días han sido días llenos de emociones, también llenos de fraternidad, de recorrido por los territorios, de asumir nuevos desafíos y grandes responsabilidades, y como lo he dicho con anterioridad, no obstante, algunos me han preguntado si pensaba que esto alguna vez iba a pasar en la vida, y lo he dicho, no estaba dentro de mis pensamientos. Pero también quiero decirles algo, estamos preparados, sabemos gobernar, nos sentimos preparados para eso. Estoy segura que vamos a poder lograr todo esto y más, que podemos salir de este clima de confrontación, de este clima de odio que esparcen algunos. Estamos en un momento difícil para el mundo entero. Hay guerras, hay matanzas y sufrimientos, con un escenario además económico amenazante. No quiero a Chile subordinado a gobiernos extranjeros ni a modelos externos. Por eso mantendremos una política internacional basada en la independencia y el multilateralismo, defensora de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen, muy claramente en línea con lo que ha sido nuestra tradición como Estado, promoviendo relaciones de intercambio comercial con otras naciones que nos beneficien como país. En suma, seguiremos siendo un país libre,
independiente y soberano. Pero no nos engañemos, enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto, se solucionan los problemas que ellos mismos han creado. Y nuestro país no es la excepción. Por eso, frente a nuestros ojos, tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales. Así se oponen y quieren retrotraer los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los trabajadores y de los pensionados. Y los llamo a no soltar nuestras manos, a tenerlas juntas para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene. Quisiera agradecer. Muy bien. Unidad, 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 unidad. Quisiera agradecer a todos quienes se han congregado hoy día aquí, desafiando el frío y el cansancio. Sé que muchas y muchos de ustedes además han estado de apoderados de mesa, trabajando por esta primaria presidencial. Gracias, yo también. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que fueron a votar hoy, a los que votaron por mí y me entregaron esta responsabilidad, y a los que votaron por mis queridos compañeros y compañeras de coalición. Como dije, Carolina Tobá, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. Un aplauso para los tres. Les quiero prometer que pondré todo de mi parte para ser una digna representante del sentir de un proyecto que siempre tendrá por delante el bien común, nuestra patria, las chilenas y los chilenos, el bien común y la justicia social. Y para finalizar esta noche histórica, quiero dirigirme ahora a quienes no votaron por mí, a quienes ni siquiera votaron en esta primaria. Quiero decirles que en lo que viene, nuestra principal tarea será desplegarnos por el país para escucharles, para saber de sus angustias, para saber de su molestia, para saber de su desgano. Nuestra tarea va a ser llegar a cada rincón de nuestro país con una escucha activa. Necesitamos que más personas puedan redimensionar el valor de la política en nuestro país, de la buena política. Y para eso, nuestro comando, que hoy día desde este mismo espacio se empieza a conformar en unidad, va a estar trabajando fuertemente en cada territorio del país. Yo quisiera señalar que a veces uno piensa que la vida es muy curiosa y hoy día es uno de aquellos días. Me siento muy acompañada de todas y de todos ustedes, me siento muy feliz por este resultado, porque ha sido muy importante que la centroizquierda chilena haya podido organizar una primaria, no como otros. Aquí nos movilizamos, nos convocamos, nos pusimos a disposición y sacamos adelante una primaria, no para que se elija la candidata o el candidato entre cuatro paredes, sino que para que la gente democráticamente y de forma transparente pudiera elegirla. Y ahora trabajaremos todas de conjunto en sacar adelante este proyecto, porque viene la primera vuelta presidencial. Y les voy a pedir una cosa, no solo voten por mí, también por nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras. Muchas gracias
Muchas gracias, queridos amigos y amigas que me han acompañado. Los abrazo en este día tan bello y tal como lo escuchamos hace muchos años ya. Les digo que vayamos a casa con la alegría sana de la victoria alcanzada. ¡Viva Chile! Junto a nuestra candidata, Janet Jara. A ver, una ronda final para que proyectemos esto hacia los próximos días. ¿Cuál va a ser la recomposición en cada sector? ¿Tiene alguna posibilidad de que surja no digo un outsider, un candidato de centro que modifique la situación actual, la geografía actual? ¿Qué posibilidades tiene Jara? ¿Tenía más posibilidades Toa? Porque hay algunos candidatos que son buenos para la primaria, pero no son malos para la candidatura definitiva. Jorge Burgos. Bueno, lo hablamos al comienzo. Yo no tengo ¿Algún candidato alternativo? No lo veo difícil. No. Usted y yo hemos conversado sobre eso. Hay un buen candidato que dijo que no. Dijo que no, con razones bastante lógicas, que es Eduardo Frei Ruiz Tagle. Yo creo que sería interesante para volver a tener un liderazgo así potente y que recuerda momentos de crecimiento del 6-7%, de bajas de la pobreza de manera... Bueno, en fin, pero ya no pasó. Entonces yo no sé, está la duda respecto a Jimena Rincón, que Jimena Rincón yo no tengo tan claro, no ha cerrado un acuerdo con Evelyn Matei, no ha cerrado un acuerdo parlamentario tampoco. Puede ser. No sé si está en condiciones de inscribirse, porque entiendo que el Partido Demócrata no está inscrito en todo el país, le faltan unas regiones. Dijo que eran como 300 firmas. Bueno, Amarillo ya está jugado con Evelyn Matei, con lo que puede aportar Amarillo. No sé si pueda surgir un nombre de otra, lo veo difícil. El fantasma que surgiera alguien por la izquierda, tipo Mundaca, se acabó con Jara. Y ahora está el fantasma que pudiera surgir alguien más hacia el centro por la derrota a la Toa. Pero no veo que haya una persona... Yo creo, mira, como es cortito, yo creo lo más probable es que los chilenos vamos a tener una segunda vuelta. Muy lógica. Vamos a tener una izquierda hoy día más bien mandada por la izquierda más dura y no por la socialdemocracia. Van a estar adentro, pues los van a cuidar. Pero en un segundo plano va a alterarse lo que pasó en la nueva mayoría, qué sé yo, y vamos a tener una candidatura de derecha o centro derecha, como la quieras llamar, que yo creo que está en disputa. Lo que parecía tan claro hace algunos meses, o más claro que iba a ser Evelyn Matei, hoy día está en disputa. Pero yo insisto que Evelyn Matei tiene más... Aquí me dicen que no, que es una cosa muy elitaria la que estoy diciendo, pero yo insisto que Evelyn Matei tiene una capacidad mayor que crecer que Kast. Porque hoy día quedó un voto, no sé cuánto, quedó un mundo más moderado, aunque no me guste la palabra moderado. En los tiempos de la moderación de este país le fue muy bien, mucho mejor que ustedes. Entonces, yo reivindico eso. Te voy a hacer la pregunta de otra manera, Jorge. Estamos a punto de la primera vuelta, ¿por quién votas tú? ¿Primera vuelta? Sí, de la primera vuelta, ahora en las elecciones. ¿Por quién votarías? Tú dices, tú eres el moderado, pero no... Si la DC lleva a Undurraga, voy a votar por Undurraga. No, sin así los que hay. ¿Por quién votas? Pero lo importante es que por quién voto, pregúntame alternativa de la segunda vuelta. No, pero la primera. Esa puedo ser más categórica. ¿Y en la primera? Con los que hay. De los que hay. Sí. No me entusiasma ninguno, pero creo que por descarte, por estado de necesidad, votaría por Matei. Ahí hay una definición. Y en la segunda vuelta, en las disyuntivas Jara-Matei, voto Matei. ¿Jara-Kast? No sé. O sea, por Jara no voto, probablemente vote como en la última, nulo, blanco. Blanco, nulo, sí. abstención, cualquier cosa. Sí. Con honestidad plena, dicha desde un tipo que ya no milita en nada. No, sí, libre. Mismo me saque la cresta, no tengo ningún problema. Simón, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo proyectas tú la victoria, Jara? Jara se va a consolidar también, me parece, la unidad de este bloque. El Frente Amplio va a ponerse a disposición de la candidatura de Jara, con su bancada parlamentaria, con sus alcaldías, con su militancia a lo largo de todo Chile, y esperamos que esa candidatura vaya consolidando también programáticamente, porque creo que ahí habían diferencias importantes y el Frente Amplio propuso una serie de ideas
pensando en el desarrollo del país, en cómo desarrollamos nuestra industria y la orientación a la agregación de valor, cómo pensamos el comercio internacional, de cómo atendemos urgencias muy grandes como la desigualdad, la concentración de la riqueza, que son problemas que hoy día creemos que en Chile todavía indignan y que además hacen la vida de los sectores populares del país mucho más difícil. Y ahí creemos que hay un margen importante para poder presentarle propuestas al país que permitan que esta candidatura vaya abarcando de mejor manera todo este sector oficialista y también vaya adquiriendo más fuerza, porque cuando vemos, por ejemplo, las declaraciones de Matei, creo que eso identifica justo lo que tenemos al frente, que es una carencia de ideas, una falta de propuestas y en realidad propuestas que no responden hoy día a las necesidades de los chilenos y las chilenas. Te contrapregunto. Adelante. Dio la impresión que Gonzalo Winter sufrió un retroceso, o sea que Gabriel Boric había valorado los 30 años en algún momento, diciendo parece que criticamos demasiado, parece que nos equivocamos, parece que no... Y la campaña de Gonzalo Winter fue una crítica a la concertación brutal. O sea, ¿cuándo? Varias oportunidades, sí, lo dijo. La mesa del poder. Claro. O así se leyó. Y en política cuando las cosas se leen, son. Sí. Tú lo sabes mejor que yo. Creo que la mesa del poder que fue un buen... Perdón. Sí, no, lo que te decía es que dio la impresión, y además el resultado fue malo, el que tuvieron ustedes, entonces algo pasó también. O a lo mejor hubo un error en la comunicación, puede ser. Pero Gonzalo Winter dio la impresión que retrocedía en eso. Entonces, ¿cómo se ve esta campaña cuando quien va a liderar? El Partido Comunista, todos sabemos que es un partido ortodoxo, que somos una rara avis, hoy día somos noticia mundial. O sea, no hay ningún partido comunista que lidere a la izquierda en el mundo, salvo cuando hay partido único. Creo que entonces, no es lo que nosotros tampoco buscamos, lo hemos dicho, a nosotros nos gustan las democracias fuertes, vibrantes, pluralistas. Creo que lo que ha permitido este muy buen resultado de Janet es principalmente ella como candidata. Y por eso yo planteé al principio que si en un primer análisis a vuelo de pájaro uno podría pensar que en el fondo efectivamente el 70% de esta primaria se decantó por candidaturas que estaban proponiendo mantener una agenda de cambio hacia adelante. Y probablemente dentro de eso la gran mayoría se la llevó Janet Jara, que probablemente logró interpretar mejor discursivamente en su campaña ese sentir ciudadano mayoritario. Entonces creo que esa posición va a seguir avanzando ahí. La candidatura de Jara es la que está, y esperamos que sea ella misma, como ella también lo ha planteado, que va a liderar este proceso hacia la primera vuelta. Y respecto al Frente Amplio, creo que nosotros hemos masticado y decantado una crítica hacia lo que se llama los 30 años, que es bien específica y que en el fondo nosotros también ya hemos planteado, Gonzalo Winter también lo planteó específicamente en la campaña. Es una discusión bizantina hoy día decir si Chile creció o no creció, o si se redujo la pobreza o no se redujo la pobreza durante los años de la concertación, porque evidentemente eso fue así, si están los datos sobre la mesa. Y eso nosotros lo valoramos. Pero lo que se plantea, por ejemplo, en el spot de la mesa del poder, es que al mismo tiempo que ocurrió eso, también ocurrieron otras cosas. Se mercantilizaron los derechos sociales, se generó una forma de acumulación económica basada en lo que se ha llamado como el capitalismo de servicio público, es decir, la privatización de ciertos servicios públicos, y eso generó mucho enriquecimiento y desigualdad, y eso lo criticamos, por supuesto. Si volvieras atrás, ¿volverías a emitir ese spot si dependiera de ti? Yo creo que el spot generó una discusión importante que planteó... Si estuviera en tu decisión, si fuera tu decisión, ¿lo volverías a emitir? Sí, porque no creo que la campaña se haya basado ni decidido en ese spot. Ya, pero siempre hay cosas que se acumulan. Sí. Por eso te digo, fue un error, aunque no sea decisivo. No fue un error, y creo que también en su momento ese spot generó una conversación con la candidatura Carolina Toa, que también ella misma la enredó respecto de cuál era su posición y la posición de los partidos respecto a la crítica, no a los 30 años, sino que a la forma de acumulación de la riqueza que se generó durante esos 30 años, que generó concentración de la propiedad, concentración de la riqueza y generó desigualdad. Y también mercantilización de los derechos sociales. Pero yo sí reconozco que en el fondo, una vez desarrollada esa discusión, a la candidatura nuestra del Frente Amplio y Gonzalo Winter nos costó salir de ese espacio a otra discusión. No puedo contenerme a hacerte una nueva pregunta. La victoria de Janet Jara liquida el acuerdo Codelco-Soquimich a tu juicio? No. Justamente por los temas de acumulación de poder,
de privilegio, Julio No, González de ¿no? hecho, Pues es que ella está en contra, por eso lo te sé, digo. pero su partido también ha planteado, el 4 de enero del 2024 el Partido Comunista salió a celebrar ese acuerdo y Manuel Riesco, por ejemplo, un economista muy respetado en su partido, también ha planteado que este es el acuerdo económico más importante desde la nacionalización del cobre porque lleva hacia una suerte de nacionalización O sea, del litio. en eso se van a imponer sobre Janet Jara. Vamos a discutirlo. Nosotros vamos a tener una discusión, por supuesto, en términos de programa y como los horizontes que estamos viendo hacia adelante de desarrollo entre el Frente Amplio y la candidata, y nosotros esperamos que la candidata también genere condiciones para que los partidos que conforman parte de su nuevo comando se sientan cómodos también en ese proceso. Guillermo Ramírez, para la derecha, ¿qué significa todo esto? ¿Qué cambios hay en la derecha? A ver, primero, yo creo que aquí, por supuesto, como en todas elecciones, hay algunos que celebran, otros que se lamentan. El gobierno puede lamentarse de la participación, pero puede celebrar de que aquí han habido muestras de unidad que yo creo que son importantes. En el Partido Comunista yo creo que es todo celebración. El socialismo democrático recibió un resultado muy duro. El Frente Amplio completamente desfondado. Y como hemos visto aquí, lo digo con todo respeto, para variar con cero autocrítica. Volverían a poner el spot, insisten en sus críticas hacia la concertación. Y finalmente creo que es una coalición que ha demostrado durante todo este tiempo que básicamente, a pesar de que pueden haber errores evidentes, la autocrítica no existe nunca. Acá tuvieron un resultado realmente horroroso. Gonzalo Winter tiene menos del 1% del electorado total. Y sin embargo, más que autocríticas, acá hay un ataque permanente, parte de la estrategia, a Evelyn Matei insistiendo sobre cosas que no son reales. Evelyn Matei hoy día parte el discurso diciendo le quiero hablar a todos los chilenos, pero especialmente al 90% que nos fue a votar. Porque al final, claro, aquí hay ganadores, perdedores en el mundo político, pero ¿y la gente, las personas, los chilenos? ¿Qué les pasa a ellos hoy día? Y hoy día, a pesar de que tuvimos una primaria del oficialismo, con el gobierno promoviendo la participación, con un feriado irrenunciable, con el CERVEL que por primera vez en su historia utiliza las bases de datos que tienen en su poder y le envían un mail a todos los chilenos el jueves pasado recordándoles que hay primaria el domingo. Bueno, a pesar de todo eso, la participación es muy baja y es porque los chilenos no respaldan al oficialismo, no respaldan a sus candidatos, y creo que lo que ocurrió hoy día es el desgano, la desesperanza, la molestia de la gente con el gobierno del presidente Boric, y por eso creo que finalmente Evelyn Matei lo que hace es hablarle a ese 90% diciéndole, nosotros entendemos cuáles son los problemas, sabemos resolverlos, tranquilos, todo va a estar bien. Diputado, pero uno puede ver que el Frente Amplio, claro, no tiene su mejor desempeño electoral, pero Evelyn Matei tampoco goza de sus mejores semanas y tampoco hemos visto mucha autocrítica del comando. ¿Qué va a pasar ahí para que este triunfo de Janet Jara pueda ser capitalizado por ella, que quizás convoca mejor a la centroizquierda que José Antonio Kast, que le ha sacado varios puntos de distancia ya? Yo creo que, bueno, insisto, el tema de las encuestas son muy volátiles a 6 meses. Eso explica por qué 2 encuestas aplicadas la misma semana tienen resultados tan distintos. Hoy día conocimos la encuesta Academ, que es muy mala para Evelyn Matei, pero también el viernes conocimos la de Criteria, donde Evelyn Matei tiene 24 puntos y José Antonio Kast 20, y el resto muy abajo de eso. Y son 2 encuestas del mismo prestigio que se aplican en la misma semana. Hoy día todo es muy volátil. Creo que a partir de ahora parte la campaña y vamos a ver cuál es el efecto en la ciudadanía del triunfo de Janet Jara, con sus virtudes, que son básicamente sus cualidades personales, con las cargas que trae en su espalda, que es básicamente ser del Partido Comunista, de haber defendido las ideas del Partido Comunista antes de ser candidata, y andaba con la polera del perro matapaco, decía que en Cuba había una democracia, en fin, ¿para qué vamos a repetir todas las cosas que ella dice? Son las mismas que ha dicho toda la vida el Partido Comunista. Y vamos a ver cómo va reaccionando la ciudadanía, y nosotros de lo que nos vamos a cuidar es de recorrer Chile, de hacer propuestas que a los chilenos les hagan sentido y de ponernos como lo que yo creo que somos, la alternativa que asegura un triunfo en segunda vuelta y que asegura también que se van a poder realizar los cambios y las reformas que hoy día Chile necesita. Si gana Kast, entonces no está segura la victoria de la derecha. Yo creo que... Si pasa segunda vuelta Kast. Si ha habido algo que ha sido consistente en las encuestas, porque acabamos de hablar de las inconsistencias entre las encuestas, es que Evelyn Matei es mejor candidata en segunda vuelta contra cualquier rival. O sea, y ahí sí hay una consistencia que yo creo que hay que mirar, y vamos a tratar de no perder también ese atributo que hoy día tiene Evelyn Matei. O sea, podría perder Kast, esa es la tesis. Cualquiera puede ganar, Tomás. No, sí, claro, pero... No, lo correcto, yo te estoy diciendo algo políticamente incorrecto, yo como presidente de la OIT debería decir, no, aquí va a ganar Evelyn Matei a todo evento, ¿estamos seguros? No, si acá gana... hay que ser responsable,
hay que acercarse a esta elección con humildad, tratando de comunicar bien para que los chilenos confíen en nosotros, y acá esta elección está abierta. Está abierta. ¿Y está más abierta si gana Kast? Está más abierta. ¿Pasa la segunda vuelta acá? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la incertidumbre en segunda vuelta es mayor si gana José Antonio Kast, y como te digo, dentro de esta volatilidad en las encuestas, al menos ese dato parece consistente. Francisco. Las encuestas dicen eso. Todos estos que han señalado, sí, eso dicen, eso claro. no ha cambiado mucho. Sí. Es mejor candidata frente es Matei. La última Academ cambió harto eso. ¿La segunda vuelta? Sí. La última Academ, Kast le gana a Jara por 20 puntos y le gana a Matei en segunda vuelta por 3 puntos en caso de que pasara los dos. Ah, eso sí. Así, vamos a ver ahora qué pasa con... Pero eso vale para hoy, sino la elección es en varios meses más. Francisco, ¿qué se viene para los próximos días? Por ejemplo, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet va a aparecer y va a apoyar a Janet Jara. Mañana, sí, claro, esta noche, en cualquier momento, no sé. Yo, al desayuno, primero, yo soy de los que cree que falta mucho. O sea, en esta fecha, el 2021, Sebastián Sichel marcaba 24 puntos y Gabriel Boric marcaba 21. Y esa era la segunda vuelta. Y estuvo lejos de serlo, pasó primero Kast y perdió en la segunda vuelta. O sea, primero hay que entender los tiempos. Y los tiempos en política son los que son y no los que uno imagina proyectados a 4 o 5 meses. Segundo, yo creo que comparto con Guillermo que el principal problema de Janet Jara es ser del Partido Comunista, pero tiene uno segundo que lo encuentro más importante, que es la continuidad del actual gobierno. El actual gobierno tiene una evaluación ciudadana que no ha pasado del 38% en el plebiscito de salida y habitualmente está en torno al 30%. Por eso yo creo que hoy día, con los datos que tenemos, gana Kast o gana Matei en segunda vuelta. Con los datos que tenemos hoy. Y no hay ningún riesgo en ese sentido, hoy. Pero viene una campaña larga y yo creo que la campaña va a tener dos ejes muy claros para lado y lado, independiente de lo que pase hoy día. Uno va a ser el anticomunismo, por razones obvias, que la candidata es comunista, y eso, si existió anticomunismo en las campañas de Allende y en alguna medida en otras, en esta va a acrecentarse. Y lo segundo, un antiderechismo. Si uno mira lo que es el discurso de la izquierda en general, es antineoliberal. En el pasado era antiimperialista, antifeudal y antioligárquico. Y pocas veces dicen lo que son. Hoy día tiene una palabra comodín que es progresismo, en vez de decir somos comunistas o somos de izquierda. Entonces yo creo que se va a dar para los dos lados el anti-algo. Yo creo que es muy temprano. Las encuestas van y vienen. Aferrarse a ellas creo que es un error. Y algunos valoran mucho lo que es el proyecto, el plan, el programa. Yo creo que lo más importante es la capacidad de penetración social que tengan las candidaturas y los liderazgos. Alejandro, tú planteas que faltan muchos meses de campaña, pero hay candidatos que llevan ya muchísimos meses desplegados, que han presentado equipos, que han presentado propuestas. A tu parecer, ¿cuáles son los que tienen más posibilidades de seguir aumentando margen de preferencia y cuáles son los que ya están un poco más estancados de momento? Yo creo que en esta etapa lo único relevante es aumentar lo suficiente para pasar a segunda vuelta, y son Kast y Matei. No hay en eso vuelta. Yo creo que el que puede aumentar más en esta etapa es un candidato como Harold May Nichols o Franco Parisi, pero si no tienen capacidad de pasar a segunda vuelta, eso se vuelve irrelevante en la práctica. Se vuelve relevante a quien le endosan el apoyo en la segunda vuelta, que es otra cosa. Franco Parisi marca en la última encuesta Academ. Empató a Matei. Claro. Puntos, por si acaso. Sí, no, y salió tercero en la elección pasada. Por eso, pero lo relevante no es cuánto saque, sino si puede pasar a segunda vuelta o no. Porque si saca 10 puntos, 12 puntos, es muy bueno, es un buen apoyo. ¿Quién le roba esos puntos? También es importante. Ciertamente. ¿Quién se los roba? A Kaiser. A Kaiser muestran algunos estudios ahí que se han publicado. Sí. En la encuesta de hoy yo creo que le saca también un poco a Matei. Sin duda. Entonces, eso va a estar... Yo creo que esta es una elección hoy día a 3 bandas presidenciales, que es Jara, Matei y Kast, y que el resultado es abierto. Es abierto en primera vuelta y es abierto en segunda vuelta. Tiene menos posibilidades Jara por las dos razones mencionadas, pero en política no está escrita la historia hasta que se vota. Efectivamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Tengo un regalo,
para la radio. Muchas Hay gracias. 2 libros sobre comunismo en América Latina y Chile que creo que se va a poner de moda. Esa colección tiene 4 tomos. Yo les traje los 2 primeros, pues no tenía los 2 segundos, pero los traigo en la semana. Muchas gracias. Gracias. De Santiago Gracias. Aranguis Pinto y Patricia Herrera González, editores. Patricio Herrera González, editores, pero en los que participaste tú también. Yo participé en el tomo 4. En el tomo 4. Así es. Y no traje. Sobre la conmemoración. Es que no lo tenía. Ese es el que está agotado. Es sobre el centenario de Lenin y la celebración del Partido Comunista en el centenario de Lenin. Muchas gracias. Gracias a Simón Ramírez, gracias a Guillermo Ramírez, gracias a Jorge Burgos, gracias a Alejandro San Francisco por haber estado con nosotros y con ustedes en este análisis después de esta jornada electoral. Gracias, buenas noches. Buenas noches. BPX, outsourcing de remuneraciones, en manos de un gran team.